Y hoy nos encontramos nada más y nada menos que en el estado Aragua, en San Mateo, en lo que fuese la casa del hombre más importante de América Latina, Simón Bolívar. Hoy conoceremos los secretos de este majestuoso lugar que queda muy cerca de Caracas, que queda muy cerca de Los Teques y que todos podremos disfrutar. Bienvenidos a la Casa del Ingenio de Bolívar. Primero nos tomamos un cafecito en la entrada para agarrar fuerzas, pues el recorrido dura aproximadamente 2 horas. La Casa Museo del Ingenio Bolívar es una impresionante casa que perteneció al Libertador, afirmando que era su lugar favorito, pues fue acá donde decidió vivir con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza luego de casarse en Madrid, España. Consta de 3 etapas y existe una cuarta, pero era para aislar a los esclavizados que contraían enfermedades, pero la misma no está operativa. Y así, entre ruedas hidráulicas, calderos, prensas, molinos, romanas, piezas arqueológicas y maquinaria para el trabajo, comenzamos nuestro fascinante recorrido en el área de trabajo de la hacienda de Simón Bolívar. Aquí vemos a la vestimenta de cómo eran en aquellos años. Aquí tenemos las mantuanas, cómo se vestían los mantuanos y también los esclavos. Si observamos aquí algo interesante, 975.000 habitantes habían en Venezuela en la época de la colonia y bueno, si podemos ver acá habían 156.000 esclavos. Eso llama poderosamente la atención de que pues había un número bastante alto en la población venezolana con respecto a la esclavitud. El 24 de marzo de 1854, 24 años después que muriera Simón Bolívar, José Gregorio Monagas firmó la ley que abolió la esclavitud en Venezuela. Lo importante de resaltar es que el trato cruel a los esclavizados fue terrible, y esta casa da muestra de ello, pues nos informaron que los Bolívar tenían más de 1.500 esclavos, que era un motor a sangre para realizar las más duras tareas. Pues sí, es una página triste de nuestra historia humana. La Casa Histórica y Museo Ingenio Bolívar lleva su nombre por las increíbles máquinas que acá se utilizaban para las distintas tareas de la hacienda, pues acá se organizaba tanto la extracción y cosecha como la transformación de productos que eran a su vez transportados a España, tal cual es este trapiche a sangre que era utilizado para la extracción del jugo de caña de azúcar, o una rueda gigante que era movida gracias a canales de agua y facilitaban el trabajo. Este lugar era una industria en movimiento constante que gracias a la mano de obra esclava funcionaba. Humboldt en el 1800 fue a esta casa y quedó fascinado por la increíble e ingeniosa forma de administrar esta hacienda. Y esta es la rueda hidráulica que facilitaba la extracción de jugo de caña de azúcar. Esta maravillosa obra de la ingeniería, hoy en día, en el 2024, se mantiene 100% operativa. Y este es un área de trabajo. Resulta que allá la caña se iba entonces convirtiendo en líquida, pasaba por debajo de túneles subterráneos y en este preciso lugar se iba haciendo la transformación de la caña para convertirla en papelón y luego se vendía. Estos son los moldes de papelón que tenían y así lo trasladaban para comercializarlo. Quiere decir que los Bolívar tenían a su favor varias cosas, instrumentos importantes con respecto al tema de su economía. Quiero decir entonces que vendían algodón, vendían café, vendían tabaco, vendían también licor, ron, que lo hacían acá mismo, vendían papelón y por supuesto este era un espacio donde tenían toda su productividad económica. Definitivamente maravilloso, maravilloso lugar, tienes que conocerlos, tienes que venir a conocer la casa de Simón Bolívar, Casa del Ingenio en San Mateo, hasta Aragua. Vamos. Los esclavizados, como aquí le llaman. ¿Por qué le dicen esclavizados? Porque ellos no tenían su condición de esclavo, no eran obligados a ser esclavos. Pero fíjense, aquí estaban los esclavos entonces, iban colocando la madera para que las pailas que están arriba con las que hacían el papelón se mantuviesen siempre hirviendo. Recuerden que el papelón tiene que ser trasladado de un lugar a otro, de una olla a otra, de una olla a otra, y entonces llegan a la última paila, y por eso es que está el dicho que se dice la última paila del infierno. Así que bueno, maravilloso lugar. Vean aquí todavía cómo se mantiene tan bonito y ojalá se siga preservando de esta manera. Quiero recalcar que los esclavizados sufrieron, además de tratos crueles, de cientos de accidentes,
pues era común que la melcocha del papelón les salpicara en sus cuerpos, recibiendo terribles quemaduras, o se asfixiaran a la hora de rellenar de leña las calderas. Así, de cruda, era la vida de un esclavo. Bueno, yo me vine con los panas a la casa del Ingenio Bolívar aquí en San Mateo, Estado Aragua, y nos tocó una guía súper fantástica porque son 3 espacios. Ella nos acompaña solamente acá abajo y luego tenemos otros 2 muy buenos. ¿Tú te llamas y qué tal? Cuéntame cómo se siente trabajar aquí. Me llamo Dana Cárdenas, y bueno, excelente, la verdad. Me parece espectacular trabajar acá en la Casa del Libertador. Qué chévere, mira, gracias por tu trabajo, todo brutal, excelente. Tienen que venir, dinos que tenemos que venir. Tienen que venir. Bueno, el horario de visita es de miércoles a domingo de 9 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias. Y al terminar el recorrido en el área que yo llamo de la industria, porque era la del trabajo, llegamos a la segunda parte, que es como el parque de armas. Allí, bueno, dejan grabar, hay muchísima seguridad, tienen una cantidad de cámaras, etcétera. Pues hay una cantidad de armas antiguas que se encuentran en ese lugar y no permiten grabarlo. Sin embargo, de verdad es increíble porque se encuentra allí una pistola de Páez, pistola de la época de Pérez Jiménez, y bueno, lo único que se puede grabar en esa zona es en particular este uniforme antiguo. También hay unos cuadros, también hay unas indumentarias militares y cosas muy interesantes, pero esta experiencia te la dejo para que tú vengas y puedas disfrutarlo en persona. En este espacio que nos encontramos era lo que fuese una caballeriza. Esto, importantísimo que lo tengamos claro, es lo siguiente. Este espacio fue comprado por el general Juan Vicente Gómez y costó 400.000 bolívares. Gómez pues le dio una connotación importante a Simón Bolívar. También hay un hecho curioso con Gómez que es importante recordar, que nacieron y murieron en el mismo día, tanto Bolívar como Gómez. Claro, en fechas completamente diferentes, pero sí es importante conocer ello. Entonces, el general Juan Vicente Gómez tenía una gran fijación con el Libertador y bueno, gracias a él pudiéramos decir que el Estado tiene entonces se introduce pues al respecto de esta propiedad para darle una continuación histórica a lo que significa como tal un lugar tan lindo como este. Lo que me llama poderosamente la atención es que tenemos un cuadro de nada más y nada menos que del taita José Tomás Bove, el enemigo de la patria, como le decían muchos, y una de las personas que sinceramente hizo bastante daño. Pero ¿por qué es la importancia de Bove? Bove va a transformar la realidad venezolana de la época. Este español nació en Asturias. Este tipo hizo algo interesante, que fue unir a negros, esclavos, indígenas, pardos, todos los unifica en un solo ejército. Y esto pues va a cambiar las reglas del juego. Él va a morir en Urica en 1814 y sin lugar a dudas, enemigo de la patria o no, es alguien sumamente importante para el conocer de la historia. Fíjense, aquí también hay otra cosa interesante, que es una puerta que perteneció también al taita Boves, una puerta de la alacena que tenía en Villa de Cura. Entonces es interesante este juego histórico de cómo en un lugar como este se encuentra el enemigo de Simón Bolívar en la Casa del Libertador. Pero de verdad muy interesante, muy interesante. Y aquí podemos observar unas cartas de ascenso, eran unas que firmadas por el propio Bolívar y son completamente originales y se encuentran en perfecto estado, además con unas monedas de la época. Y aquí les presento a nuestro guía de esta área, que es el pana Carlos Sánchez. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido aquí, mi pana. De verdad que fino, que preserven la historia, que se haga esto tan bonito y invitar a la gente a que venga. No, que venga a disfrutar estos espacios aquí. Bueno, que están a la orden los 3 espacios: Museo de Caña, Museo de Armas y Museo de Habitación de los Bolívares en la parte alta. Y bueno, espero que vengan muchas más personas, así como ustedes, pues, a disfrutar de estos espacios. Gracias, muy amable. A su orden. Y al concluir la segunda etapa de la Casa Museo, emprendimos camino por donde andaban los mantuanos para llegar hasta la Casa de las Habitaciones, es decir, la casa formal de Simón Bolívar donde él vivía. Ahora, ¿qué pasa? Recomendaciones. Te invito a que traiga full agua en este viaje. Y cuando vengas a la Casa del Ingenio Bolívar, acá en el Estado de Aragua, tienes que tocar el timbre, ¿verdad, mi amor? Señor, puede tocar la campana. Vamos a tocar el timbre. La Casa del Libertador te acoge con una maravillosa vista que engalana la belleza de tan idóneo lugar para el disfrute del patrimonio histórico. Acá se conservan sellos tan importantes como el original de la Gran Colombia.
Y además un juego de llaves originales de la casa, tinteros y portapapeles que te hacen viajar al pasado. Acá mostramos al padre de Simón Bolívar y a su hermana Antonia, que hacen juego a la autoridad administrativa de la Hacienda de San Mateo de los Bolívar. Fíjense de esta belleza que tenemos aquí. Esta es la lanza original de nada más y nada menos que de José Antonio Páez, el León de Payara, un hombre que va a jugar un papel importantísimo. También en la parte de abajo que no permiten grabar, que es la zona de armas antiguas, se encuentra allí las 2 pistolas que pertenecieron al Centauro de los Llanos, al León de Payara. Aquí tenemos algo interesante. Esto es una cinta que le regaló Simón Bolívar a Antonio Locadio Guzmán y se encuentra en perfecto estado. Fíjense, Antonio Locadio Guzmán fue el primer caudillo civil de Venezuela y es el padre de Antonio Guzmán Blanco. Aquí tenemos parte de la indumentaria que usaban los caballos, pero esa indumentaria en particular fue nada más y nada menos que del gran mariscal de Ayacucho, nuestro querido Sucre, además de tener otras formas de batallas, monedas, etcétera. Aquí se encuentra también la banda presidencial que fue de Juan Crisóstomo Falcón, el gran Falcón después de la guerra federal que ellos ganan allí, que amigo de Zamora. De verdad que esto es algo impresionante, no está en Caracas, está en el estado Aragua, debes venir. Fíjense de esta, mira. Los mantuanos, las muchachas mantuanas, se venían cuando querían pasear o ir a la iglesia, a cualquier lugar. Estas eran los taxis de la época. Entonces los esclavizados, como lo llaman acá, y es verdad porque la condición de esclavo era una obligación, sostenían estos pedazos, estas extremidades, y entonces ellos viajaban y llevaban a sus amos de un lugar a otro. De verdad increíble. Miren cómo eran las bañeras, solamente usadas por mujeres. Y aquí seguimos disfrutando de la Casa del Ingenio Bolívar. Y este espacio nada más y nada menos fue el despacho de Simón Bolívar, general en jefe y libertador de los ejércitos patriotas. Imaginemos por aquí por un solo segundo, pensemos por un solo momento las decisiones que fueron tomadas en este lugar, decretos, órdenes, ascensos, estrategias militares. Definitivamente un lugar extraordinario de nuestra historia nacional. En el 1814 en este lugar sucedió algo impresionante. Resulta que los españoles habían rodeado la casa y un capitán llamado Antonio Ricaurte había esparcido pólvora por la casa del Libertador porque aquí era un almacén. Aquí se guardaba todo el material militar, pólvora, armas, etc. Entonces, el señor Ricaurte, para no permitir que se robaran el polvorín los españoles, decidió inmolarse. Es decir, él en este lugar se explotó y murió el capitán Ricaurte, un hombre valiente, el neogranadino Ricaurte, muere en este lugar junto con otros más que le acompañaron y no permitió de esa manera que se llevaran el polvorín los españoles. Es decir, en este lugar hubo bajas interesantes, bajas terribles de ambos bandos, por supuesto, y sin lugar a dudas uno piensa todo lo que hicieron esos grandes hombres para lograr nuestra libertad, nuestra república, lo que somos hoy en día como venezolanos y también como Hispanoamérica entera. Esa gran Colombia que hace el Libertador definitivamente es una historia maravillosa. Este lugar cargado de historia, cargado de cosas interesantísimas, que estar aquí te llena de emoción y definitivamente te llena de orgullo de ser venezolano. Bien, mi nombre es Ibe Amaro, guía de sala acá en el Museo Casa Histórica de San Mateo Ingenio Bolívar. Les invitamos a visitarnos. Es importante pues que conozcan nuestra historia y para que futuras generaciones pues tengan toda esa experiencia de conocer un sitio tan emblemático. Muchísimas gracias. Que Dios le pague. Y entre caña de azúcar, historia y una casa tan extraordinaria como esta, nos despedimos de esta nueva aventura. Espero que haya sido de tu provecho y por favor, sigamos estudiando nuestra historia, que si la conocemos, nadie jamás nos engañará.